Gracias. Gracias a vos. Ok, entonces voy a empezar de vuelta. Yo soy Matías Maciel, director de Set Estudios, y estoy acá con Cristian Barosa. Nosotros vamos a estar hablando de cómo hacer un cortometraje animado en base a nuestra experiencia. En 5 años nosotros producimos 5 cortometrajes animados. Los tres de arriba los producimos el año pasado. Iñe Brumer, Mitología Guaraní, Cristian es el director e ilustrador principal. Tuvo más o menos 6 meses de producción, dura 8 minutos. Fue estrenado en el Cinefest y ganó varios reconocimientos. Después está Bomé, que fui director con Andrea Osorio, que está acá presente, ya le vi, que fue para el taller de Paraguay Animation Yaguatá. Con este cortometraje que dura 1 minuto, ganamos el premio del concurso. El cuento de las hojas fue un trabajo sobre pedido para la gobernación de Itapúa. Eh, Dura también 8 minutos y todavía no fue estrenado hasta ahora porque ellos compraron, entonces ellos en teoría tienen los derechos y todavía no lanzaron, pero todavía no se encuentra en ninguna parte, podemos ver después al final. Leyenda Viva, que es nuestro primer cortometraje animado 100%, con historia propia, guión propio, 100% set de estudios, fue lanzado en el 2017, ganó el premio a Mejor Corto Animado en un festival de Brasil eh, en el 2018 y también recorrió diversos festivales. Y Epopeya sí es nuestro primer cortometraje que hicimos en el 2016 cuando solo éramos Nicolás y yo. eh, y es una adaptación animada de los cómics Epopeya que salieron también en ese año y que cuando yo vi dije, esto tenemos que animar. Y antes eh, se iba a hacer así, íbamos a hacer solamente animaciones de parodias y esas cosas, pero cuando yo vi el cómic de Epopeya dije, tenemos que volcarnos a lo nacional. Y eso marcó como un antes y un después, porque antes que era como bastante más joda, porque yo estaba en primer año del colegio, eh, se volvió bastante más serio. Entonces, para empezar a hacer un corto animado necesitamos un tema, una idea. Como dice Paz Encina, lo importante es saber qué historia tenés para contar y desde qué lugar la querés contar. Y esto es, antes incluso de empezar a dibujar, antes de escribir, pensá vos como persona qué querés contar para que otros sepan. Que al final eso es un poco lo que nosotros buscamos con hacer un cortometraje. En el caso de Pomé, eh, la temática del concurso era exactamente hacer un cortometraje con una historia paraguaya. Entonces yo dije en una reunión que hicimos con todo el equipo que a mi percepción el paraguayito da hasta que se quede sin nada. Y esa fue un poco la frase que nos dio pie a dos guiones que hablaban sobre las ollas populares. Uno desde el punto de vista de un niño de la calle y otro desde una chica que estaba en su casa y, y da eh, víveres para hacer una olla popular. Al final eso otra vez cambió, entonces es muy genial cómo van mutando las ideas, en especial si tenés una temática fuerte como el centro de las ollas populares. Decidimos contar la historia de Doña Paz, que es una persona que ayuda en su barrio preparando ollas populares todos los días. Y un día recibe un poco del amor que tanto repartió. Entonces, el guión, trabajamos Andrea Osorio, yo y Nin Santander, y sacamos un guión de una página, y ahora voy a hablar un poco del guión. Y hacer un guión es increíblemente complicado, es increíblemente fácil si se estudia bien. Como dice Sid Fiel, un guión es como eso mismo, trata a una persona o personas en un lugar o lugares haciendo una cosa. Y todos los guiones cumplen esa premisa básica. Entonces, una vez que teníamos como una premisa básica, había que ir viendo eh, y reescribiendo. Si mal no recuerdo, el guión de Pomé escribimos como 2 o 3 veces. Y un guión tiene ciertos parámetros que hay que seguir, como el tipo de hoja, o sea, el tamaño de hoja,
la tipografía, cómo tiene que ser escrita, qué va en escenas, cómo van los títulos de las escenas, cómo se describen a los personajes. En esta etapa de guión, o sea, hay que hacer fichas con características físicas y psicológicas, y estas dos van enlazadas incluso. Por ejemplo, lo que pasa con la película Monster Inc., que nosotros vemos a Mike Wazowski con una forma circular que es muy amigable. Entonces nosotros instintivamente, de forma psicológica, entendemos que va a ser un personaje amigable y también lo refleja en su actitud. Entonces toda esa investigación se hace en la etapa de guión con las fichas. Si voy muy rápido, frenenme nomás, así que no hay drama. Si alguien tiene alguna pregunta, me puede escribir tranquilamente, Cristian va a ir eh, leyendo. Entonces, en el tema de guión, me gustaría recomendarles dos libros muy buenos, a mi parecer, que es El Manual del Guionista, de Sid Field, que es como mi, mi héroe, y The End, de Jean Claude, y también tener una agenda donde van a anotar todo lo que resuman de libros de forma súper fea, desprolija, y otra agenda más linda, que sí tiene mejor forma. Eh, tengo otras agendas por allá guardadas. Pero yo, por ejemplo, para hacer esta charla consulté mi agenda y es súper importante tener una agenda donde vas anotando toda la parte teórica o tips o de todo un poco, de todo lo que te vaya interesando. Entonces, a mí, en mi experiencia, a mí lo que más me cuesta es escribir diálogos. Entonces saqué de Sir Fiel, de uno de sus libros, unos tips que son súper interesantes, eh, que es que cada diálogo que se cree tiene que conseguir que la acción avance. Ni un diálogo está dicho por decir nomás, o no tendría que estar puesto solamente por aparecer, sino que nos tiene que revelar algo del personaje, algo que piensa, pero no exactamente lo que piensa, sino que tiene que ser de forma sutil. Hay que entender el lector es inteligente y le encanta desenmarañar cosas de la trama por sí mismo, entonces no hay que darle todos los cubiertos, sino que toma una tabla y pilla cómo funciona, es como la mejor analogía. Los diálogos deben transmitir el conflicto, las actitudes y las intenciones, que es lo que acabo de decir, ¿verdad? Más que revelar información del personaje, deben transmitir su esencia. Con esto creamos personajes que parezcan reales, que es justamente lo que busca a través de la animación. Porque la animación, a diferencia de hacer con actores reales, es que nosotros podemos ver cómo un actor está triste por sus expresiones o cómo está feliz, pero la animación, el diálogo y también las ilustraciones tienen que ir acompañados de ese tema. Y cada personaje tiene que tener su propia manera de hablar. Es como en la vecindad del Chavo, cada persona habla de una forma diferente. Y nosotros si le escuchamos a Kiko hablar, ya vamos a saber qué es Kiko. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de encontrar cuando hacemos nuestras preproducciones en nuestro material animado, pero no solamente animado también. Esto es aplicable a películas, a mediometrajes y a cortometrajes. El subtexto es aquello que lo que el personaje no dice, pero nos da a entender, básicamente. Representa en cierta manera los instintos y los propósitos ocultos del personaje. Y esto vemos muchísimo en las animaciones que son para niños cuando se presenta el malo, que que dice algo y después, por ejemplo, se ríe de una forma macabra. Entonces es como muy fácil de dar a entender ciertas cosas. Y el 5 es algo que igual siempre me olvido de hacer, pero siempre hay que recordar que cuando escribes el diálogo tenés que aclararle a la persona que va a hacer la locución el tono que tiene que poner para hablar. Tuvimos varios problemas en un corto hace poco y esto, por ejemplo, yo saqué de mi agenda también. Entonces, eso es como un detalle que nos olvidamos, que nosotros guionistas no vamos a estar con el que está doblando. Entonces, son pequeños detalles ultra importantes que tienen que ir siempre. Y esto va también acompañado del tema de las fichas que dije anteriormente, con la creación de personajes y escenarios. Según Sinfield, el resultado final de todo el tiempo dedicado al trabajo, la investigación, la preparación y la reflexión
serán unos personajes reales, vivos y creíbles. Personas reales en situaciones reales. Eso es lo que, como vengo repitiendo, se tiene que encontrar con la animación. Lograr empatizar con el personaje es súper importante. Por ejemplo, en películas como Dumbo, eh, qué sé yo, no me viene a otra película ahora, no sé por qué. Pero si no empatizamos con Dumbo y con lo que sufre y cómo es su vida, no vamos a poder seguir el hilo de la película. Porque le va a pasar cosas al personaje que nosotros vamos a decir, ah, mira, y bueno, y así es la vida. Pero si le entendemos, entendemos por lo que pasa, entendemos el recorrido que da Alex de Madagascar, de ser el rey del zoológico a no ser el rey de nada en la selva, entendemos como también la evolución del personaje. Y todas estas características se tienen que ir reflejando en el personaje. Este diseño de personajes es para una coproducción que tenemos con un estudio chileno. Ellos nos pidieron, este arte es de Sig Francis, que estuvo dando una charla el sábado. Ellos nos pidieron hacer personajes con estilo acuarela y que la animación sea prácticamente estilo acuarelado. Y nosotros íbamos a hacer la preproducción y parte de la postproducción. Parte de la producción, perdón. Ellos van a hacer la postproducción. Es muy interesante también hacer vínculos con, con otros amigos y colegas para sacar proyectos. Este es un mismo personaje que tiene Alzheimer, entonces en el cortometraje que se llama Chill Life, vemos a su versión joven y a su versión adulta. Eh, si todo sale bien, este cortometraje lo van a poder ver el año que viene, a finales más o menos. Y todo esto o sea, llegamos a este personaje con las fichas de que ellos nos dieron de cómo es el personaje, de qué tiene que transmitir. Y nosotros le pasamos en sí 10 modelos, 10 modelos de personajes, y ellos eligieron dos y de esos otra vez llegamos a uno. Entonces es muy importante ir haciendo reuniones con nuestros empleadores, en el caso de que el cortometraje no sea directamente nuestro, ¿verdad? Eh, Después el tema de los fondos es súper importante también. Este se hizo en 2 días por ahí, hizo Francis porque teníamos que cumplir con un plazo. Y también estábamos con otros proyectos. Y pasa todo, como pasa todo en una sola casa en Valparaíso, que tiene colores, es una casa antigua con colores apagados. El diseño es más o menos así. Ellos nos pasaron una serie de referencias, lo cual es súper, súper importante, porque si no, hay millones de formas de dibujar la misma cosa. Por ejemplo, una escena en la noche. Y también es importante ver cómo queda un personaje con el fondo, porque hay veces que nosotros delegamos, bueno, Cristian hace los personajes y Francisco hace los fondos, y como son dos artistas diferentes, se pierde un poco el estilo, entonces es importante eh, hacer una prueba de cómo se ven juntos estos personajes. Este personaje se llama Lito, es para una serie animada que estoy trabajando con Andrea, eh, y estamos ahora mismo en la etapa de preproducción justamente. Y hay que explorar el personaje lo más que se puede, pedirle a tus amigos eh, cómo le ven al personaje, si transmite lo que querés que transmitan. Esta versión amarilla, por ejemplo, dibujó Rocco, que es uno de los presidentes de Paraguay Animation. No sé si se ve mi mouse. Bueno, la versión de arriba que tiene la pluma y la lupa, se ve bien. Eh, la pluma y la lupa hizo Christian. Este que está bien a la izquierda abajo es una acuarela a mano que hizo Juan Moreno. Este es el animal de donde proviene el personaje, que es un tahuá. Y estas 5 versiones finales son más o menos las que estamos manteniendo ahora. Entonces hay como una evolución del personaje de, de muchísimos detalles, hacer un estereotipo de Pixar, hacer algo un poco más nuestro. Y lo que dije antes, todo el tema del model sheet también se hace en esta etapa, de ver al personaje de frente, de costado, sus expresiones faciales. Todo esto es como una investigación que se hace detrás para que en la producción, cuando tengas que dibujarle a este personaje, de cierta forma ya sepas cómo es y no tengas que estar inventando de vuelta.
También luego están, ay, perdón, otros concepts de cómo el personaje se relaciona con el fondo. Este es para una serie que no sabemos cuándo vamos a lanzar realmente, pero estamos haciendo la Biblia de animación y es sobre Lito, que es un tawa que vive en el Chaco y tiene unos problemas con unos empresarios que quieren talar. Entonces, el mensaje, el tema de Lito es la deforestación y vamos girando alrededor de eso. Y también con el tema de hacer concepts, te vas a dar cuenta si tu personaje transmite la emoción que tendría que transmitir, igual aunque esta escena puede que salga o no en el corte final, nos sirve porque nosotros le mostramos a cualquier persona esto y dice, pobrecito. Entonces, eso es lo que se busca, entonces funciona. Y esto es como una versión final en un fondo a color. Y ahora llegamos al storyboard, que es la primera vez que nuestro guión de texto va a pasar a hacer ilustraciones. Un empresario de Pixar, que no me acuerdo, no sabía quién era, por eso no puse, dice que el storyboard es una versión de la película en forma de cómic, dibujada a mano y que sirve como desarrollo de la acción y del diálogo. Es súper importante el storyboard y se hace varias veces. Este, por ejemplo, es el storyboard de Pome. Es el primer storyboard que hizo Sig Francis, o Francisco Armoa. Y les quiero mostrar un poco. Él nos mandó un dibujo así súper lindo y prolijo. Nosotros lo que hicimos fue llenarlo de rayas y ver cómo iba funcionando. Entonces, algunas escenas como esta, por ejemplo, fueron sacadas. Este programa se llama Scene Sketch, que es muy bueno para hacer reuniones y mostrar todo al mismo tiempo. Acá a un costado vemos también más diseños de cómo pudo haber sido Ñapaz. Y en el storyboard se planea todo lo que se va a animar. Entonces, es importante tener un storyboard sólido para, para así no hacer dibujos que no tendrían que hacerse, fondos que no son necesarios y, y entender un poco mejor el ritmo que va a tener. Entonces, ese storyboard, la verdad que no sé cuántos cuadritos tiene, pero este no es la versión final. La versión final directamente trabajamos sobre la animática. Acá, por ejemplo, son abducidos por aliens y, y es muy importante también recordar que cuando son trabajos personales, se acuerdan de divertirse también, que, que al final la animación haces porque te encanta. En Paraguay animás porque te encanta, de momento. También la importancia de tener referencias eh, y todo eso. Y la animática es básicamente pasar el storyboard a un video. Les quiero mostrar también la animática para que vean un poco cómo pasó del storyboard de Pome a la animática de Pome. Eh, Creo que no tiene sonido, pero tendría que tener sonido si va a tener diálogos. Acá, en cualquier otro proyecto, lo que se habría que hacer es nosotros grabar las voces eh, por separado para medir bien los tiempos de las animaciones. Entonces no hace falta que el animatic sea súper lindo ni súper prolijo, sino que medir los tiempos, medir qué se va a animar y si tiene sentido eh, la animación. Obviamente en blanco y negro o puedes hacer a color también. No hay como unas reglas muy estrictas de que viene haciendo animación, entonces se pueden saltar algunas que otras partes. Eh, Voy a poner de vuelta. Y acá se tiene que ir probando también cómo funcionan los planos que ya se vieron en el storyboard. Y esto, por ejemplo, no estaba frame a frame. Esto creo que tenía como 2 o 3 frames de distancia. Nosotros en Set Studios animamos solamente con dos programas, After Effects o Blender. Y solo hacemos 2D, porque es lo que sabemos. Y es lo que nos gusta también, la verdad. Ok.
Y la animática se tiene que ir corrigiendo todos los errores. La animática tuvo como 4 o 5 versiones, esta es la versión final. Y hay que ver qué cosas funciona, qué no funciona, si tiene un tiempo límite, como este era el caso, que dure solamente 1 minuto, que no sea pesado, que tenga ritmo. Todo esto ya nos va a decir la animática, que después del storyboard es como, y del guión, es como súper importante. Y acá se tendrían que solucionar todos los problemas que se pudieran llegar a presentar antes de pasar a la producción. Bien. Como dice John Lasseter, que es un miembro fundador de Pixar, las 3 claves para conseguir una buena película animada son escribir una historia convincente que enganche al público, crear unos personajes atractivos y potentes, los malos también, y lo que sucede y hacen los personajes debe ser creíble, que es un poco un resumen de todo lo que fui diciendo hasta ahora. Todo esto se puede lograr con una buena investigación previa y muchos bocetos, un buen animatic y un sólido storyboard. Y esto es lo que engloba toda la preproducción, que es uno de los 3 pilares de cómo hacer un cortometraje animado o una película también, en el caso de 2D. En el caso de 3D tendría que haber otros parámetros como eh, crear todo lo que se va a ver en pantalla, el tema de luz, sombras. 3D es como más complejo otra vez y se requiere, creo yo, más personas. Iñeprume, por ejemplo, fue hecho entre 3 personas, 2 sacando el guionista, aparte de la música. Y, así. Y 2 personas podrían también hacer un cortometraje 3D, pero mucho más complicado. Solo una persona. Hay un cortometraje que hizo una sola persona en una universidad prestigiosa de Francia, pero después seguro se tomó un año de vacaciones. Bueno, y ahora empezamos con la producción, que va a ir hablando un poco Cristian. Bueno, siguiendo un poco con lo que iba diciendo Matías y sintetizando un poco, la preproducción consistía en definir y conceptualizar lo máximo posible antes de pasar a la producción de un proyecto. Eh, Definir los personajes, las ideas, los conceptos, los planos de las escenas, y una vez que tengamos todo eso definido, ya pasamos a la fase de producción. La fase de producción básicamente consiste en todo lo que se percibe en el producto final. Por ejemplo, en el caso de Iñeberume, las ilustraciones y la animación. Empezando con las ilustraciones, es muy importante definir el estilo que va a tener bueno, el cortometraje animado. En el caso de Iñeberume, un concepto o una idea que intentábamos comunicar desde un principio es, bueno, Iñeberume, sintetizando un poco, eh, cuenta un poco la mitología, mitología guaraní, y intentando resumir lo menos posible y contando los detalles que mayormente se omiten en todos los productos o materiales que se hacen sobre mitología. Y uno de los conceptos que intentamos transmitir desde el comienzo es la antigüedad de la mitología, que como sabemos viene desde cientos y cientos de años, transmitiéndose de generación en generación. Y bueno, una forma que pensamos adecuada de transmitir esa antigüedad es trabajar en un solo tono, en monotono, y más que nada en un tono sepia, ya que en la antigüedad las ilustraciones que se hacían eran con materiales que se encontraban en la naturaleza y cosas así. También definimos o decidimos que las ilustraciones no sean muy precisas, es decir, que sean con trazos sueltos y, bueno, que no sean tan definidos, para que, a pesar de que sea digital, de que dé la sensación de un poquito de que fue hecho a mano también. Bueno, una vez que en el caso que ustedes lleguen a hacer una animación, es muy importante que definan eso, el estilo de las ilustraciones. También en la fase, en la preproducción, también se tenía, bueno, en el caso de que se trabaje adecuadamente, ya se debería tener definido las escenas y, bueno, una vez que se tiene definido la escena,
Podemos sacar la siguiente diapositiva, si se puede. Bueno, acá ven otro ejemplo. En el caso de Ñeperume se animaron las escenas en distintas capas. Es muy importante que dependiendo de la escena se sepa qué elementos se van a animar. Por ejemplo, si un brazo se va a mover, es muy importante que esté en una capa distinta. Si el cabello, por ejemplo, se va a estar ondeando con el viento, también tiene que estar en una capa distinta. En este caso también el Boy to Be está en una capa distinta, ya que en la escena final tiene un pequeño movimiento. Y bueno, los árboles también están ahí en una capa distinta, ya que bueno, se trabajó con un pequeño efecto de parallax en el que todos los elementos se están moviendo de a poquito. ¿Qué más? También, bueno, una vez que se tiene todo eso, luego se pasa a la fase de animación y acá hicimos una excepción, digamos, y pasamos una parte de la postproducción a la producción, que es la grabación de las voces. Contratamos a una persona específica para que haga este trabajo y le pedimos que, bueno, que la voz que necesitamos, que, que se meta en la piel de una persona como si fuese un cacique que está contando leyendas a, a las generaciones que vinieron después de él. Y bueno, leímos unos cuantos detallecitos más para que tuvieran en cuenta al momento de hacer la voz. Y una vez que ya tuvimos la voz, pasamos a la fase de animación. ¿Y por qué pasamos la grabación de voz antes de la animación? Muy sencillo, porque esto nos servía para que midamos los tiempos que tenían que tener cada escena. Por ejemplo, le pasamos los textos y el tiempo que él se demoraba en leer esos textos es el tiempo que le dábamos a cada escena y facilita mucho el proceso en la fase de animación. Una vez metidos en la fase de animación, eh, es aconsejable de que se anime cada escena en un proyecto distinto. En el caso de Ñepurume, por ejemplo, hay un total de 60 escenas aproximadamente y cada escena en promedio tiene unas 7 capas más o menos. Eso es un total de más de 400 capas animadas en el proyecto final. Y un pequeño tip que les doy es que eso que había dicho hace un momento, de que animen cada escena en un proyecto distinto de ser posible y una vez que unan todo eso va a ser mucho más liviano y mucho más trabajable también. Bueno, acá pueden ver la línea de tiempo de Ñeperume. Podemos volver. Ahí se ven todas las escenas y un detalle que se me pasó es que las ilustraciones hicimos en Photoshop y las animaciones hicimos en After Effects. Por ahí si le sirve de dato. ¿Qué más le puedo contar? Y bueno, básicamente eso, en eso consiste la fase de producción, en trabajar todo lo que se ve directamente en el producto final. Y una vez que se tiene todo esto bien terminado, lo más definido posible, se pasa a la fase de postproducción. Y pasamos por favor a la siguiente. Antes de eso, quiero leer un poco las preguntas. Bueno, ¿Por qué ñapas fue robusta? ¿Cómo uno se basa para el tipo del cuerpo? Y ñapas fue robusta porque era la típica mamá guazú, que es grande, que te protege y que eso fue un poco la versión que nosotros teníamos en la mente de cómo es una mamá guazú y cómo son las señoras que cocinan también en base a las referencias que nosotros fuimos sacando, de buscando tipo ollas populares en internet, salían señoras eh, ahí hicimos como, en eso nos basamos. Pero si quieres hacer cualquier tipo de personaje, también está la parte psicológica de qué te sugieren las formas. Por ejemplo, Disney usa mucho los triángulos. Por ejemplo, en Aladdin, el malo maloso tenía forma triangular. eh, el genio era ovalado. Y no me estoy acordando de otro personaje ahora. Bueno, Adobe Animate no. Probamos, cuando íbamos a hacer Pomé, hola Nico, probamos usar Adobe Animate
pero al final lo pasamos todo a Blender. Rogue Animator no conozco. Para hacer animación frame a frame directamente usamos Blender. Y fueron autodidactas en Blender, Photoshop, After Effects o hicieron algún curso o algo por el estilo. Yo empecé en el 2015 diseñando. O sea, yo estoy estudiando la carrera de diseño gráfico eh, porque en esa época y varios años me encantaba solamente diseño gráfico, entonces iba ahí estudiando, aprendiendo Photoshop de forma autodidacta. Yo estaba en ciencias básicas, no sé qué era mi colegio. Después le conocí a Nico y él me dijo, íbamos a hacer cortometrajes animados. Y yo le dije, sí, bueno, y yo no sabía nada. Y él diseña hermoso comparado conmigo, y yo así, bueno, a ver, enséñame. Y él me enseñó más o menos bastante cosas de las que yo sé, pero después Blender aprendimos recién, eh, Andrea y yo, el año pasado, en POME, tomamos también un curso con Guille Careada, que dio un taller, creo que este año, si mal no recuerdo, pero la mejor forma de aprender siempre es autodidacta, y más otra vez en Paraguay, porque no queda de otra. Y aprender autodidactamente te da la libertad de aprender lo que vos quieras. Porque, por ejemplo, en una carrera te van a enseñar de todo un poco, pero un poco nomás. Entonces, si vos sos autodidacta y si te gusta Blender, la parte 3D, entonces te vas a, o sea, te vas a focalizar en eso y vas a aprender mucho más en menos tiempo. De hecho, ser autodidacta está bien, pero si tienen una estructura, un paso a paso de qué estudiar antes que otras cosas, le va a ser mucho más fácil porque si, bueno, si ustedes buscan información por internet, puede que consigan cosas así muy dispersas y que al momento de combinar por él se les complique. Así que también es bueno ser autodidacta, pero también es bueno tener digamos, un paso a paso de qué estudiar antes que, o sea, las cosas más básicas antes que las más complejas, digamos. Bueno, ¿en qué me quedé? Eh, Eh, También me gustaría mostrarle un poco la producción de lo que fue POME, que, o sea, Iñe Plume, a diferencia de POME, está Ujú, animado en After Effects, es como Motion Graphics Animation, de alguna forma. así Y es. POME sí está hecho frame a frame y requiere otros pasos para su producción. Nosotros saltamos de la animática, pasamos a Blender, hicimos las líneas finales, eh, dos personas hicieron las líneas finales y dos personas coloreamos el resto, para que se mantenga un poco el estilo, o sea, es mejor que dos personas dibujen a que cuatro personas dibujen, porque van a haber demasiadas diferencias ya en los personajes, y cada uno, quiera o no, tiene una forma de dibujar, que si no está acostumbrado a dibujar y a copiar un estilo, se puede combinar demasiado diferente. Entonces de animación se puede hablar muchísimo, la verdad, eh, pero hoy no. Para animación me gustaría recomendarle dos libros geniales, que son, que si te gusta animación ya tuviste que haber leído, que es El kit de supervivencia del animador, del director que hizo Quien engañó a Roger Rabbit, y La ilusión de la vida de Disney. Como para empezar toda la base de cómo hacer una caminata, diferentes tipos de caminatas, y lo otro te van a dar un poco de los 12 principios de la animación que son usados en cada momento. Acá, por ejemplo, cuando Coco, la gallina, cae al piso, tiene como ese squash, y cuando va a saltar tiene el stretch, que es que se alarga y que se aplasta sin perder su volumen. Entonces son como principios eh, básicos, pero son principios. El nombre de los libros, sí. Bueno, te repito, La ilusión de la vida y el kit de supervivencia del animal. Voy a anotar después. Igual. Y acá, como en Photoshop trabajamos también por capas, que podemos ocultar, o sea, acá abajo a la izquierda, estoy señalando yo con el dedo, y, y vamos trabajando frame a frame en una línea de tiempo. O sea, acá tenemos todo, el estilo que queríamos lograr con este cortometraje era que no tenga líneas,
Entonces primero hicimos el dibujo, el line art, se coloreó arriba y después simplemente se ocultó todas las capas de línea y quedó solamente el color. Pero es algo por el estilo que nosotros queríamos lograrnos. Así más o menos. Como nosotros trabajamos en Blender. Y ahora creo que sí puedes continuar, Cristian. Bueno, por ahí sí les sirve de dato. En el caso de Viña Prume, que fue el proyecto en el que yo estuve más metido, las ilustraciones nos llevó a aproximadamente 2 meses y la fase de animación unos 3 meses y un poquito más. Es decir, que la fase de producción nos llevó en promedio unos 5 meses, la fase de preproducción unos 2 meses aproximadamente. Y bueno, una vez que terminamos la fase de la producción, pasamos a la fase de la postproducción, que es la fase más que nada en la que se definen los últimos detalles. Eh, a ver la siguiente diapositiva. En esta fase se define los últimos detalles como la banda sonora, los doblajes, los subtítulos, corrección de color e identidad gráfica. También en esta fase tenía que estar la grabación de voz, de audio, de la persona que va contando todo lo que va sucediendo, pero como fue un caso especial, pasamos, digamos, esa etapa a la fase de producción. También en la fase de postproducción se incluye la creación del logotipo. En el caso de Ñepurume, utilizamos un Ñandutí de fondo como la imagen principal, como logotipo. Y bueno, también la creación de pósters, de la selección tipográfica, de los subtítulos, etcétera. Todos los detalles finales, todo lo que se pueda definir antes de lanzar el material audiovisual, se hace en esta etapa. También en esta etapa bueno, se incluye la difusión del material ya terminado en los diferentes festivales. Y bueno, le paso de nuevo la voz a Matías para que cuente un poquito de lo que se hizo con la difusión del proyecto. Y ¿para qué vamos a hacer un corto si no va a ser visto? Es como el primer Ujú. problema que tenemos y cómo hacemos para ser vistos. Entonces, nosotros buscamos lanzar Ñeperume en el Cinefest el año pasado eh, y también mandamos a otros festivales de cine alrededor del mundo porque yo lo que siempre digo es que el paraguayito no valora algo hasta, hasta que no ve que alguien más valora. Entonces, yo creo que si logramos juntar reconocimientos en otras partes, también con la experiencia que tuvimos con Leyenda Viva, ahí recién nos van a dar pelota. Entonces, eso es muy importante. Si tenés un corto animado, tenés que mandar a todos los festivales que veas, no solamente con el fin de ganar un premio, sino porque, para que sea visto, ¿verdad? Ñepruma ganó un premio a mejor edición en el Festival Ñepruja y una mención especial. También fue proyectada en Perú, en Argentina y ahora quedó seleccionada en un festival de Francia en los próximos meses y en otros festivales también de Europa. Entonces, aunque parezca fácil y ahora tenemos la alternativa de subir a Kili, es muy importante ver dónde vas a lanzar tu material. Acá en Encarnación, o sea, Cristian y yo somos Encarnación, los cines directamente no te dan pelota y es muy lindo subir en Facebook o YouTube, pero si ya lo trabajaste tantos meses, crees que sea algo más, que no quede ahí más. Ahí. Cristian, también tenías que hacer algo con la versión ¿Cómo? física. La versión física. Ah, acá, de paso les comento de que también lanzamos ayer justamente Iña Purume en su versión, a ver si acá ven, hicimos una versión física de Iña Purume en formato de novela gráfica y básicamente acá, no sé si ven, me dicen si ven bien, eh, acá se cuenta todo lo que se cuenta en el material audiovisual, pero de forma un poquito más detallada. Y bueno, hicimos este material pensando llegar a la mayor población posible, al mayor público que fuera accesible y pensando un poco en el público tradicional
de que por ahí no está tan acostumbrado a acceder a los materiales o los productos digitales para los lectores tradicionales. Y bueno, en la novela se cuentan leyendas y mitos también que no están incluidos en el cortometraje. Y bueno, y si les interesa una copia, y nos contactan. Y bueno, nada más que eso. Y es también un poco Que quede un para precedente. lograr, ¿cómo? Para que quede un precedente también. Eso, y antes sí era muy bonito hacer cortometrajes y hacer por hacer, pero ahora hay que ir un poco a la parte más empresarial de cómo generar dinero con lo que producimos. Un corto tarda entre 6 8 meses de producción y después es lanzado y el primer año desde su lanzamiento es como su año de vida y después ya es como que cae en el olvido. Entonces, no me acuerdo qué iba con todo esto. Bueno, entonces esta también Como es una. que tenés que aprovechar por ahí lo que querés decir. Sí, como en el primer año de que tu corto, de que lanzas tu corto, que mande a todos los festivales que se pueda, que todavía en Paraguay no hay un festival netamente de animación, no hay incluso ni escuelas de animación al 100%, creo que está Art Studium y ahora Americana, y viendo su malla curricular está como rara, creo que le falta algunas cosas, pero. Y recordar que la mejor forma de aprender es de forma independiente, de forma Ujú. solitaria. Y en resumen, estos son los tres pilares para hacer un corto animado: la preproducción, producción y postproducción. Una preproducción sólida es muy buen punto de partida para hacer una producción y una postproducción sólida. Si en tu preproducción todavía no definís bien las actitudes de los personajes o cómo son los personajes, probablemente te vas a caer a pedazos luego. Entonces, lo ideal es tardar toda la preproducción lo que vos consideres que necesitas. eh, la serie Elito, yo vengo trabajando hace 2 años ya, pero fui haciendo vacaciones. El año pasado, por ejemplo, retomé y solamente con ayuda de Andrea, que hay el guión ya terminado del primer capítulo de 8 y está la sinopsis de los 8 capítulos, pero lo ideal es tener ya todos los guiones y, y en realidad es un trabajo que si se quiere hacer bien, se necesita solamente una cosa: paciencia. Después, ni habilidad necesitas. Yo soy pésimo ilustrador, pero animo. Eh, y después, si no te gusta dibujar, también está la parte de escribir, la parte de hacer marketing, eh, y es súper genial. Entonces, si quieren mandarnos también su portfolio o si quieren que veamos su Instagram, pueden escribir a nuestro Instagram, que es @estudios_py, y siempre estamos buscando tener gente nueva para poder participar de pequeños proyectos. Este año, por ejemplo, decidimos no hacer ningún corto animado de momento y esperar nomás a hacer algo grande el año que viene. O sea, ver qué onda con Lito y todo eso. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Ay. Para presentar tu corto a festivales extranjeros requiere cumplir algunos requisitos. Sí, requisitos técnicos como que la mayoría te pide que esté en H.264 o MP4, pero eso es como muy básico. Y el tamaño 1080, pero son requisitos que sí o sí tu corto va a cumplir. En realidad, tenés que hacer algo que te guste y vas a encontrar un festival para eso. Hay festivales para cortometrajes que están hechos con Muppet, con, con ese que se pone en la mano y hablan de Plaza Sésamo, no me acuerdo cómo se llama. Hay festivales que son exactamente solo de stop motion títeres. Gracias, Andrea. Eh, Hay diferentes cortometrajes de todo un poco, qué sé yo, con temática exclusiva LGBT, con temática de lenguas originarias, que fue el Festival de Perú, Ujú. eh, temáticas también africanas, festivales de África, y, y eso. Partiendo de lo básico, como calidad, subtítulos, que es muy importante si quieres compartir en el extranjero,
Incluso nosotros, Iñepuruma está 100% narrado en guaraní y los festivales de Europa son los que más están interesados en nuestro cortometraje que los latinoamericanos, obviamente dicho, en los festivales que nosotros fuimos pidiendo. Pueden ver todos nuestros cortometrajes, menos El cuento de las hojas, en nuestro YouTube de forma gratuita y también algunos en Kili Video de forma gratuita. Y, y eso. No sé si alguien tiene otra pregunta. Yo, Dime. eh, si querés hacer una serie de animación para adultos o un corto de animación para adultos o lo que sea, hay algunos límites, digamos, si tienes alguna idea, no, por favor. En realidad no hay ningún límite. eh, Siempre que no sea pornográfico, creo que estaría bien. Claro, Capaz claro, que, obvio, no, no pienso eso, no está- claro, claro. eh, en realidad no hay un límite. Siempre que esté bien justificado, justamente no sé si escucharon hoy la charla de Eduardo Benítez, que hay como dos tipos de violencia. La violencia consentida, que nunca es consentida, y la violencia que no es consentida. Y él puso el ejemplo del videojuego que se llama Hatred, que es violencia porque es violencia nomás. Es un juego súper violento de que vos te despertás un día en tu cama y quieres matar personas. Pero después está la violencia consentida, entre comillas, que por ejemplo GTA, que es muy violento, pero esa violencia alimenta la trama. O sea, siempre que esté de alguna forma justificado, si tu historia va a ser de un asesino, obviamente que van a haber asesinatos, o si es de una prostituta, obviamente que van a haber escenas en desnudos, pero tiene que estar justificado, tiene que haber un porqué. Y en una animación incluso más otra vez que de cine real, porque en la animación todo lo que aparece en pantalla es porque vos querés que aparezca. No hay como, o sea, todo tiene que ser dibujado por una persona y tiene que ser dibujado por una razón también. No sé si eso responde más o menos. Satisfecho con la respuesta. Gracias. Para la música de fondo, ¿cómo hicieron? ¿Uno de ustedes es músico o usaron alguno que encontraron? Porque es un poco complicado hacer que la música de fondo transmita lo que está ilustrado. Uh. Eh, en ese estudio somos 6 personas. eh, 3 son ilustradores. Uno es ingeniero agrónomo, pero en realidad es nuestro guionista Felipe Jiménez. Nicolás Cantero, que está en la animación, y yo que estoy como un comodín, pero me encanta hacer dirección y guión. Nico toca el piano y su hermano fue el que nos hizo la música, pero nosotros contratamos directamente a una persona para que nos haga la música. No podemos hacer de todo tanto. Nosotros contratamos personas eh, dependiendo del proyecto para voces, para audio, o sea, para música, Foley, que casi bien siempre viene con la música. Foley es el sonido, si yo aplaudo, el sonido del aplauso. Y dependiendo del proyecto, si Cristian está muy ocupado o todos nuestros Ujú. artistas están ocupados, contratamos a otros artistas, más que nada para hacer diseño de personajes, por los que le mencioné antes, que un personaje, mientras más personas toquen el personaje y le vean de como ellos ven, va a ser más rico en esencia. Sí, Y también es muy, disculpa, que me meta. También es, contestando un poquito la pregunta de la música, también es muy importante que se defina el tono que va a tener el material. Por ejemplo, Iñe Prume, sabíamos que, bueno, que la música tenía que ser un poquito de suspenso, ya que lo que se contaba eran cosas un poquito trágicas que pasaban, entonces para que acompañe un poquito ese lado. Y bueno, en el caso de que sea bueno, que tengas un público infantil, ya tenés una base sólida de dónde empezar. También te puedes fijar en, no sé, en otros eh, materiales y buscar inspiración en qué hace otra gente y bueno, y de a poquito vos vas, digamos, formando la idea que quieres que, bueno, que se aplique al proyecto final. No sé si en el contesta caso un de, poquito más. Ujú. en el caso de Pomé, por ejemplo, hubo un sonidista que se llama Juan Cacareaga, que hizo la música, las voces y el foley, y él en su experiencia nos aconsejaba a nosotros. No es que nosotros le decíamos tal cosa, sino que él entendía el tono del corto. Nosotros le pasamos el animatic para que vaya viendo y haciendo los cortes en la música.
y que todo tenga como una sincronía. OME también está en el YouTube de Set Estudios por si quieren ver y todavía no lo vieron. Dura un minutito. No sé si hay alguna otra pregunta. Ahí estas son nuestras redes sociales si nos quieren seguir. Cristian dibuja muy lindo, pueden seguir su arte. Está la cuenta de Set Estudios donde siempre compartimos cosas del estudio, como que también hacemos cómics, que es como una rama otra vez diferente, pero hacemos las dos cosas. Y mi Instagram también, por las dudas. Muchas gracias. Ok. Pueden Eh, comunicarse en nuestro Instagram o Facebook o Twitter. No tenemos TikTok, eh, pero estamos siempre abiertos a nuevas consultas. Justamente hace unos meses me escribió, así como anécdota nada más entre nosotros, me escribió un señor que quería un presupuesto para un cortometraje y que dirija a su hija, y era como súper tierno eso. Pero es bonito porque creo que de alguna forma la animación va surgiendo en Paraguay, lentamente también con el largometraje de Joaquín Serrano, de Alas de Gloria. Así que si les gusta la animación y quieren probar, yo les recomendaría Blender porque es muy versátil y no pide casi requisitos técnicos. Sí, una tableta para dibujar y también After Effects, o si quieren solamente dibujar, está muy bueno también. Creo que eso sería más o menos todo. Sí, ahora voy a buscar el link de la asistencia. Eh, Ahí, Cristian, no sé si quieres responder vos la última pregunta. Está silenciado. bueno, tableta gráfica, ¿qué aconsejé yo? Yo empecé con una Wacom Bamboo, que es la Wacom más económica que se consigue. Eh, bueno, si no tiene mucha experiencia, yo aconsejo esa, que es un poquito económica. Una vez que ya tenga un poquito más de experiencia con el dibujo digital, sí les aconsejo que se consigan una tableta con pantalla, ya que facilita muchísimo y bueno, te gasta menos tiempo también. Entonces, comience con una sin pantalla y luego una vez que piensen que sea oportuno, se consiguen una con pantalla ya. Sí, las que tienen pantalla son como muy caras y a partir de 1 millón y algo para arriba. Sí, Yo, por ejemplo, tengo. la que yo tengo es una Huion Canvas Pro de 12 pulgadas, que es una de las tabletas con pantalla más económicas y que funciona muy bien también. De momento tengo casi 2 años usando esta tableta y todavía no me dio ningún fallo de momento. Y por si interesa, yo tengo la Bamboo, la mediana, tengo hace 3 o 4 años ya y funciona súper todavía. Está muy gastado, pero reacciona bien. La Wacom y la Huion. Huion creo que está saliendo muy bien también ahora y es bastante más barata que la Sí, Wacom. la Huion es más económica. Hay una Huion que sale como 20 o 30 dólares luego, que es la pequeña. Yo les recomendaría no comprar la pequeña, porque es como que muy pequeño, pero la grande tampoco, es como ya muy grande, el tamaño de un teclado, básicamente. Pero si les gusta, si están cómodos, lo importante es que se sientan cómodos dibujando. O sea, es como ultra importante. Ok. Si no hay ninguna pregunta, ahí les dejé el link de la asistencia. Voy a reenviar para que no se les pase.
Ok, entonces, muchísimas gracias por participar hoy y ya cierra hoy las charlas. Espero que mañana que todavía queda una. Así que gracias, Cristian, por acompañarme. A ustedes. Muchísimas gracias. Chao, chao.